Las presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad tendrán hasta el 7 de marzo de 2023 para opinar si la Corte Penal Internacional debe continuar o no la investigación del caso Venezuela 1. Génesis Dávila, directora de la organización no gubernamental Defiende Venezuela, detalla cuáles son los pasos que deben seguir las personas que deseen participar en la consulta. En este proceso pueden participar todas las víctimas, directas o indirectas. Solo se requiere que llenen el formulario y que lo remitan a la Corte Penal Internacional. La abogada defensora de derechos humanos detalló que existen 3 maneras para que las presuntas víctimas puedan participar en el proceso de investigación. La primera, las víctimas pueden acceder directamente al formulario que se encuentra en el portal web de la Corte Penal Internacional, llenarlo y enviarlo. La segunda alternativa es que pueden descargar el formulario en su formato PDF y enviarlo por correo electrónico. La tercera alternativa es que pueden solicitar apoyo a una organización de la sociedad civil para que las asistan en este proceso y así llenar el formulario con este acompañamiento. Dávila señaló que el formulario tiene como objetivo conocer las violaciones de derechos humanos y recopilar opiniones sobre la solicitud del fiscal de reanudar la investigación de los crímenes cometidos. El objetivo de esta consulta que la Corte Penal Internacional ha abierto para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela es conocer la opinión de ellas sobre el sistema de justicia del país. El Estado venezolano ha alegado que el Estado puede darle justicia a las víctimas sin intervención de la Corte Penal Internacional. Por su parte, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha alegado que esto no es cierto. En consecuencia, la Corte ha decidido que quiere escuchar la palabra de las víctimas. Por último, Dávila aseguró que el proceso es completamente confidencial, por el cual la información será reservada exclusivamente para funcionarios de la Corte Penal Internacional y las víctimas podrán informar alguna preocupación relacionada con su seguridad. Un nuevo sismo de magnitud 6.4 sacudió la provincia turca de Hatay, una de las más afectadas por los terremotos del 6 de febrero que dejaron más de 41.000 muertos. El epicentro del temblor fue al sur de la ciudad de Antioquia, según datos del Observatorio Kandilli en Estambul, y se sintió también en los países vecinos. Hasta ahora no se conocen datos de los posibles nuevos daños o víctimas, pero el sismo provocó pánico en los supervivientes alojados en tiendas de campaña. Cabe destacar que las labores de rescate de los terremotos del pasado 6 de febrero concluyeron en 10 de las 11 provincias afectadas por el desastre y solo continúan aún en 15 derrumbes en la provincia de Hatay. Así lo indicó el Servicio Nacional de Emergencias. En total, los equipos de búsqueda, compuestos por casi 20.000 expertos, rastrearon 20.870 edificios derrumbados. Además, el gobierno turco tiene unas 300.000 tiendas de campaña en la región para acoger a los supervivientes y planifica establecer al menos 100.000 casas prefabricadas en los próximos 2 meses. Biden llegó a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien aseguró que este viaje es una señal importante de apoyo. Durante su visita, Biden anunció una ayuda adicional de $500 millones para Ucrania, que consiste en equipos esenciales de defensa, especialmente munición de artillería, sistemas antitanques y radares de vigilancia aérea como muestra del respaldo de Washington a Kiev. El objetivo de Biden en dicha visita era resaltar que Norteamérica se mantendrá junto a Ucrania el tiempo que haga falta para repeler a las fuerzas rusas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a toda nuestra audiencia desde el estado Lara, en donde algunos médicos han coincidido que debido a la falta de campañas de vacunación y de prevención de enfermedades endémicas como el dengue, cada día son más las comunidades que denuncian a niños y adultos vulnerables con este tipo de enfermedades. En este sentido, exhortaron al Ejecutivo Nacional y Regional a promover estas campañas de vacunación y que la población las cumpla.
Hoy en día, años atrás, yo pregunto a los venezolanos, ¿desde cuándo no ven una TIF, un equipo de fumigación pesada haciendo fumigaciones focales a los casos de dengue? Porque esas políticas se han abandonado. Las políticas de endemias rurales, control de vectores, eso se ha abandonado. La potabilidad del agua, que es un problema, no solamente el acceso al agua potable, que es un derecho humano que tenemos nosotros, el ser humano, como una persona digna de consumir agua apta para el consumo, eso se ha abandonado. Entonces, si no se están haciendo la cloración, dándosele al agua las condiciones de potabilidad, vamos a tener problemas diarreicos, vamos a tener las posibilidades de que, sobre todo las poblaciones más vulnerables, los niños menores de 5 años, padezcan de diarreas gastrointestinales producidas por entamoebas producidas por salmonela, producidas por Escherichia coli, porque se ha abandonado. Y es exactamente esto lo que muchas veces este sistema de gobierno no quiere que el venezolano sepa, porque son exactamente las organizaciones defensoras de derechos humanos, las ONG, las que elaboran planes de estudios de campo, porque lamentablemente estos datos estadísticos, estos boletines epidemiológicos, el Ministerio de Salud dejó de publicarlos desde el año 2017. Como bien lo manifiesta el doctor Omar Agüero, especialista en medicina familiar y en atención primaria en salud, lamentablemente desde el año 2017 dejaron de publicarse los boletines epidemiológicos en Venezuela para que la población pudiera tener en cuenta cuál es la cantidad de casos de este tipo de enfermedades endémicas. Hoy en día son muchísimas las personas que llegan a la Dirección de Salud solicitando jornadas de abatización en las comunidades debido a que son las poblaciones más vulnerables, como ya lo mencioné, los niños y adultos mayores, los que están padeciendo de todos estos cuadros virales. Desde el estado Lara es el reporte que manejamos. Se reportó para ustedes Andreina Ramos. Un total de 64 playas, ríos y balnearios fueron habilitados durante esta época de carnavales para el disfrute de todos los caraqueños. Cientos de temporadistas aprovecharon el último día de vacaciones para pasarlo en la playa junto a sus seres queridos en La Guaira. De verdad, La Guaira está bastante bonita. Muy bonito, bastante cuidada y la carretera también estaba bien, estaba todo fino. Desde que entramos pues me gusta, está de lo más limpiecito, está muy decorado, de verdad que está muy bonito el estado Vargas, ¿verdad que sí? Para abaratar los costos de la salida, bañistas indicaron que llevaron la mayoría de los alimentos y bebidas desde casa. Trajimos alimentos desde la casa, la chuchería, los panes, preparamos salsa, todo lo trajimos de casa. Pancito para desayunar y el almuerzo, pollo frito con bollito. En la playa de Camurichico la oferta gastronómica va desde empanadas de $1 cada una hasta platos para compartir en familia de más de $30. Por ejemplo, los tradicionales tostones tienen un costo de entre $5 y $13, esto dependiendo de la cantidad de piezas. La fosforera se cotiza en $10. Una parrilla mixta para 4 personas puede costar hasta $33, mientras que si es mar y tierra su valor se eleva a los $38. Los platos de pescado van desde los $12 hasta los $22 dependiendo del tipo y calidad del mismo. Comerciantes aseguraron que en este 2023 mejoraron las ventas de sus productos a comparación de los últimos años. Está bien, ¿oíste? Poquita gente, pero se ha mantenido las ventas bien. Ya el año pasado fue más baja, pero este año ya está más altica, pues se está vendiendo más gente, más todo. No era como antes, pero sí se vende, pues. Flujo de antes, la gente comprar, dame esto, hasta 3, 4 veces una mercancía, pero ahora, bueno, por las cosas que han cambiado, la cuestión, pero ahí vamos luchando, poco a poco. ¿Qué más se puede hacer? Según datos oficiales ofrecidos por el gobernador José Alejandro Terán, durante la época de carnavales más de 130.000 temporadistas visitaron el estado Vargas. El operativo de Carnavales 2023 se mantendrá hasta este miércoles 22 de febrero para garantizar el regreso seguro de todos los temporadistas. Desde La Guaira, en Venezuela, Irene Mejías. Hola, buenas tardes. Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco
conocidas como el Estado Mayor Central, rompieron el cese al fuego que mantenían con el gobierno nacional acá en Colombia, luego de que activaran un explosivo al paso de una patrulla en una zona rural conocida como Kiosco, en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila, en una vía que comunica con Insá, en el departamento del Cauca. El hecho ocurrió en la mañana de este martes 21 de febrero. Recordemos que ayer el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, informó que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le solicitó la suspensión de las órdenes de captura de 6 cabecillas de las disidencias de las FARC con la finalidad de avanzar en los diálogos del gobierno con este grupo criminal. Pero por lo pronto se ha presentado esta situación, aunque las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho. Recordemos que la negociación con las disidencias de las FARC va más atrasada que con el ELN, donde ya había una mesa establecida desde el año 2018 y ya van en el segundo ciclo de conversaciones en México, mientras que con las disidencias de las FARC solo hay conversaciones exploratorias y un cese al fuego que, como vemos, es accidentado por lo pronto. Esa es la información que le podemos ofrecer por el momento de esta situación que se presentó en el departamento del Huila, que además del fallecimiento del soldado profesional Wilmer Vargas Medina, también dejó un uniformado herido. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que la canasta básica alimentaria para una familia de 5 integrantes se ubicó en $486 en el mes de enero, cifra que equivale a 80,14 salarios mínimos. La organización detalló que el café fue el alimento que registró más incremento, con 43,49%, seguido de las raíces y tubérculos con un aumento de 35,79% y las grasas y aceites con 34,82%. Por último, señalaron que un venezolano debe ganar $16,22 diariamente para poder pagar la canasta alimentaria, que está conformada por 60 productos y alimentos, agregando que durante el mes de enero se necesitaron casi 17 salarios más que en diciembre, esto debido a la pérdida acelerada del valor de la moneda frente al dólar. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. Luego de los hechos registrados el pasado sábado 18 de febrero, el alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, se pronuncia repudiando principalmente los ataques y los heridos que se registraron en ambos episodios. Luchar contra todos los flagelos que puedan afectar a la vida ordinaria de nuestros habitantes de la ciudad y cualquier esquema de delincuencia que nosotros podamos tener está siendo duramente combatido a través de nuestros cuerpos de seguridad, esta vez en coordinación y con todos los niveles de esos cuerpos de seguridad. No solo estamos involucrados la Policía Municipal, que tiene un rol más administrativo que cualquier otro tipo de rol, pero también están involucrados el resto de los cuerpos de seguridad, al igual que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para de alguna manera combatir los hechos delictivos. Por su parte, la Iglesia Católica solicitó seguridad para los templos, así como ser solidarios con los afectados. Por los que son afectados por los atentados que hemos vivido a nivel local este pasado sábado y que denotan pues una ciudad insegura y falta de valores, que eso llama pues a nuestra conciencia y a la invitación a ser solidarios. El sector empresarial realizó el llamado a los comerciantes a denunciar ante los organismos de seguridad. Nosotros podemos surfear la crisis económica. Nosotros, el crecimiento que hemos tenido dentro de la economía, la empresa privada es la gran responsable. Nosotros podemos discutir con el gobierno los incentivos fiscales, podemos insistir de crédito, pero de seguridad no podemos hacer nada. ¿Sabes qué cierra Santa María? La inseguridad. Es lo que más cierra Santa María, es lo que más hace que la gente se vaya. Y eso nosotros tenemos que atacar. No es justo que en todos los chats comerciales y empresariales de las empresas y comercio del Estado Zulia lleguen amenazas constantemente, que ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Tenemos que evolucionar.
Y sí, yo creo que las autoridades tienen razón, tenemos que denunciar. No podemos escondernos y pagar. Cuando pagas una vez, vas a pagar toda tu vida. Aseguró que trabajan de la mano con todos los organismos de seguridad para dar con los responsables de los dos ataques y que estos episodios no se vuelvan a repetir. Es la información que podemos aportar desde el estado Zulia, reportó María Carolina Quintero. La Agencia de la Unión Europea para el Asilo informó que Venezuela ocupó el cuarto lugar de los países con mayor solicitud de asilo en el continente europeo en 2022. La agencia señaló que Suiza y Noruega recibieron cerca de 960.000 pedidos de asilo, un volumen que no se veía desde 2016, cuando hubo una migración masiva desde Siria por los conflictos bélicos. Personas de Siria y Afganistán constituyeron las dos nacionalidades con mayor número de demandas, superando las 120.000 solicitudes, seguido de Turquía con 55.437 peticiones, Venezuela con 50.833 y Colombia con 43.279. De acuerdo con la agencia europea, el fuerte aumento de solicitudes en 2022 puede deberse al levantamiento de las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, además de las situaciones de conflicto e inseguridad alimentaria en diversas partes. El senador José Vicente Carreño advirtió que la guerrilla del ELN que negocia con el gobierno de Gustavo Petro en México parece ser distinta a la que opera en el departamento de Arauca por la continuidad de las acciones criminales en esta región del país. Advirtió que solo en lo transcurrido del año 2023, 15 personas han desaparecido en dicho departamento fronterizo. Que el ELN le cuente al país la verdad, dialoga presionando al gobierno, dialoga siguiéndole haciendo daño al país, dialoga siguiendo asesinando, extorsionando, dialoga cuando tiene parada la producción petrolera en el departamento de Arauca, cuando no le permite el ingreso a los trabajadores, a más de 1.500 trabajadores entre Pares y Sierra Col a los campos petroleros. Esto va a perjudicar al país, porque al pararse la producción no va a llegar ese crudo liviano a Barranca Bermeja, refinería, y a Cartagena, refinería, y el país seguramente se va a ver en escasez de este producto tan vital para el día a día del país. El senador afirmó que además del ELN, también las disidencias de las FARC están involucradas en algunos hechos. Acaban de secuestrar a un ganadero de la región, acaban de secuestrar a un sargento del ejército, 15 desaparecidos en lo que ha corrido el año, un número de muertos que nos preocupa entre el año anterior y este año, 381 homicidios en el departamento de Arauca por parte de la FARC y el ELN, y esto de gran preocupación. Entonces nos preguntamos cuál paz total se habla. Nos interesa la paz, nos interesa vivir tranquilos, pero que el ELN se ponga serio y el gobierno le ponga la cara al país y nos cuente o confronte al ELN a qué están jugando. Sobre la apertura de la frontera, Carreño dijo que es positivo, pero destacó que son 8 millones de colombianos quienes viven en la zona limítrofe, por lo que pidió no solo atender el tema comercial. Necesitamos que Migración Colombia refuerce con componentes porque hace falta pie de fuerza, ¿sí? Logística, y en el caso de Fuerza Pública, Policía, Fuerza Armada Nacional y Ejército, necesitamos que se refuercen talento humano en logística, en temas de inteligencia, porque es una frontera muy porosa y es una frontera que le facilita mucho el accionar al delincuente entre pasar, ir y venir. En cuanto a la apertura de fronteras, Carreño dijo que se debe tener mucho control y vigilancia para evitar que por circunstancias asociadas al libre paso de personas y vehículos se afecte la seguridad del país. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Con el objetivo de que continúen las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, casi 500.000 de víctimas enviaron sus testimonios a la Corte Penal Internacional en apoyo al pedido del fiscal Karim Khan. La sección para la participación de víctimas y las reparaciones del organismo internacional realizó una evaluación preliminar de 80 formularios recibidos desde el 13 de enero al 14 de febrero del presente año. 56 de estos formularios fueron evaluados como colectivos o grupales, es decir, presentados en nombre de 2 o más personas, dando un total de 441 afectados individualmente y 47 familias. Ante la falta de evidencias por parte de la justicia venezolana el pasado 18 de noviembre de 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares Primera de la Corte Penal Internacional invitó a las víctimas a presentar sus testimonios para así continuar con las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
maestros entregaron un petitorio ante la Inspectoría del Trabajo en el centro de Caracas para exigir que se indexe su salario a un mínimo de $600. Griselda Sánchez, dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros, denunció que en la actualidad la deserción de docentes en las aulas ya alcanza más del 50% por no poder cubrir sus necesidades. Se han ido del país o se han dedicado simplemente a hacer otras cosas. Hay docentes que nos llaman, bueno, casi que llorando, diciendo, profesora, me tocó salirme porque no pude aguantar. O sea, yo tenía que decidir entre mi familia y la educación y decidí por mi familia. Están hoy vendiendo tortas, están vendiendo comida, están trabajando en diferentes, algunos con algunos medios digitales, con temas redactando notas de prensa y ayudando en este trabajo. Es lamentable y además de lamentable es para nosotros realmente una preocupación que esto esté ocurriendo. Nosotros entramos a las aulas del Pedagógico de Caracas y esas aulas están vacías. Nadie quiere hoy estudiar educación. En medio de la manifestación conocimos el caso de Lourdes Villarreal, docente con 17 años de servicio en la Escuela Técnica Lino Gallardo, quien aseguró que ha tenido que emprender otros oficios para sobrevivir. Te voy a decir la verdad, yo tuve que hacer curso de peluquería. Vivo de eso, lo que salga, porque también tengo que mantener a mi madre y tengo que moverme, o sea, a veces tengo que moverme, he tenido que hacer otras cosas que así te gusten o no, tienes que hacerlas. A veces tienes que, bueno, mira Lourdes, puedes hacer esto, puedes limpiar aquí, bueno, ¿cuánto me vas a pagar por eso? Porque yo tengo que solucionar el problema de mi madre. Maestros aseguraron que no descartarían llegar a un paro técnico de no obtener respuestas a sus exigencias. Se está generando ya a través de las coaliciones regionales realizar un referéndum consultivo con relación a declarar de una vez el paro, porque de verdad ya ha pasado 2 años, 10 meses desde que se venció el contrato colectivo y hoy todavía, después de 10 meses, 14 meses de negociación, todavía no se han dado respuesta. No solamente eso, sino que el contrato anterior también fue incumplido en su totalidad, en un 98% incumplido, miren ustedes eso, y que la acumulación de las deudas pendientes de ese contrato colectivo, un 280% más sus incidencias salariales, más las primas que nos escamotearon con la UNAPRE, todas esas deudas han sido sobrepuestas también, sobrepuestas sobre el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y que hasta la fecha no se han cumplido. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde el mes de enero se han producido más de 600 protestas en todo el territorio nacional, muchas de ellas encabezadas por el gremio del magisterio. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, señaló que el Consejo Nacional Electoral es el único que puede aprobar la participación de los venezolanos que se encuentran fuera del país, a pesar de la solicitud que realizaron sobre la actualización del registro electoral. Estamos en interacción constante con los expertos, con los actores políticos, actores sociales. En relación, por ejemplo, con el voto en el exterior, pues estamos estudiando las distintas modalidades, los distintos procedimientos, fórmulas que hagan viable el voto en el exterior y tratar de precisar las características y el alcance que tendría. Este plan, claro, no significa que nosotros podemos hacer magia, ¿no? Y nosotros mismos decidir, por ejemplo, que todos esos venezolanos que deberían estar en el registro electoral oficial, pues simplemente por una solicitud nuestra, automáticamente ya estén inscritos en el registro electoral oficial, me refiero de cara a las presidenciales, ¿no? Casal también explicó que la participación de los ciudadanos en la próxima primaria de oposición se regirá con base al registro electoral. El reglamento de primarias establece que el registro electoral de la primaria se definirá con base en el registro electoral. No significa que necesariamente es, digamos, de manera absoluta el registro electoral, pero sí con base en el registro electoral. Entonces es un elemento que de acuerdo al reglamento hay que considerar, pero nosotros no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Nosotros hemos solicitado, en el caso del territorio venezolano, las jornadas de actualización del registro electoral.
El presidente ratificó la petición de la activación de los más de 3.000 centros de votación para la celebración de los comicios e informó que la próxima semana se integrará la comisión que trabajará en conjunto con el Consejo Nacional Electoral. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, Carla Serrano, detalló que según la investigación realizada por la Casa de Estudios, los venezolanos se sienten desamparados ante la falta del acceso a la justicia en el país. Con base en estas personas que participaron de los grupos focales que llevamos adelante, están desamparados, o sea, la gente está bastante desamparada, la gente está a la intemperie, la gente tiene que buscar la manera de defenderse a sí misma de la mejor manera que pueda con los recursos que tenga a mano, porque realmente lo que está es saturada de desconfianza de las instancias con las que le ha tocado lidiar. La gente está realmente desamparada, o sea, porque además los mismos abogados litigantes que nosotros consultamos para el proyecto hasta te dicen no acudamos al sistema de justicia, o sea, incluso en algunos casos la recomendación para las personas es mira, no acudamos porque no tiene sentido ir, porque la respuesta no va a ser oportuna, va a ser corrupta, va a ser inapropiada. Normalmente aquí es impresionante, pero a las víctimas se les recarga, entonces tú eres la que tienes que demostrar que eres víctima, tú eres la que tienes que demostrar y llevar tus testigos, tú eres la que tienes que resistir, tú eres la que tienes que aguantar, tú eres la que tienes que mantenerte firme en el proceso, aunque tome años. Los juristas señalaron que el principal cambio que se debe hacer en el sistema judicial venezolano es retornar la solicitud de un perfil académico acorde para ejercer los cargos de fiscales, jueces y magistrados. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Tenemos todo para lograrlo este año, amigos, aliados, diplomacia, recursos. Ningún país en el mundo puede soportar solo algo como esto. Creo que solamente Estados Unidos, pero afortunadamente no tienen esta clase de vecinos. Zelensky agregó que su país propuso un plan de paz que Moscú decidió ignorar. Sin embargo, celebró la intención de China de respaldar esta propuesta. Además, el mandatario agradeció a sus aliados, así como a las organizaciones de Naciones Unidas, por el respaldo desde el inicio del conflicto. La Organización del Tratado del Atlántico Norte y los 27 países que lo conforman respaldan a Ucrania con insumos para las tropas, apoyo logístico, militar y estratégico para contrarrestar el gran arsenal del Kremlin. Estados Unidos y la Unión Europea han sido grandes aliados de Kiev, imponiendo importantes sanciones a Rusia, tanto a particulares como a empresas. Muchos países a nivel mundial condenaron la violación de los derechos humanos en Ucrania y actos de presuntos crímenes de lesa humanidad. Además, según los datos de la agencia Reuters, se calcula que alrededor de 42.295 personas perdieron la vida tanto en los enfrentamientos, además de unas 56.756 personas heridas y 15.000 están desaparecidas sin conocimiento de su condición o paradero. Por otro lado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados señaló que hay al menos unas 8 millones de personas que huyeron de Ucrania y unos 5 millones se desplazaron internamente para escapar de la devastación. Entre tanto, el gobierno de Vladimir Putin cuenta con el respaldo de Bielorrusia, Kazajistán, Corea del Norte, Siria, Irán, Nicaragua, Cuba y Venezuela, por nombrar algunos. Durante el año de invasión, las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla fueron anexadas por Rusia mediante un presunto referéndum. En varias oportunidades, el Organismo Internacional de Energía Atómica estuvo en alerta por posibles peligros en las plantas nucleares ubicadas en Ucrania bajo el control ruso. Algunos motivos del inicio de la guerra son el interés del gobierno ucraniano de ser parte de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, el histórico acuerdo político y comercial entre Ucrania y la Unión Europea en 2013, que tensó las relaciones con Rusia. También la anexión de Crimea al territorio ruso fue uno de los detonantes del conflicto entre los países vecinos.